Listo. Bueno, pues muchas gracias por estar de nuevo cuenta con nosotros. A nombre de la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, le damos la más cordial de las bienvenidas y decirles que hoy es una clase muy práctica. Hicimos tiempo y para mí era importante que vieran las diapositivas. Ayer hablamos relativo mucho a la historia, cómo fue todo. Vamos a tocar algunas pinceladas de la historia, pero lo que me interesa a mí impartir, sobre todo en este día, es la funcionalidad y cómo se hace y se trabaja el PES. Entonces, retomando de esta plática de ayer, pues bueno, aquí tenemos precisamente un poquito de historia, cuando era el Código Federal Electoral, cómo eran las penas, ¿no? Las penas por delitos o sanciones electorales, como aquí decimos, serían impuestas por los jueces. La Comisión Federal Electoral podía cancelar, previa garantía de defensa, el registro de los partidos políticos. Eso fue en 1987. Para 1990, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, el famoso COFIPE, nos decía que el IFE tiene atribuciones para conocer de las infracciones y notificaciones a la Sala Central del Tribunal Federal Electoral, aquel famoso TRIFE, ¿no? Para que impusiera la sanción correspondiente. Establece al Tribunal Federal Electoral como órgano jurisdiccional autónomo en materia electoral para sustanciar y resolver los recursos de apelación e inconformidad, así como para imponer las sanciones a los partidos políticos en materia electoral. 1987, 1990. En el 96, ¿se acuerdan ustedes de aquella reforma importante en el 96? Bueno, pues el IFE tendrá competencia para tramitar, sustanciar y resolver procedimientos administrativos e imponer sanciones a partidos políticos nacionales. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación conocerá de las impugnaciones sobre resoluciones en procedimientos iniciados con motivo de quejas a partidos políticos. Muy bien, esto es algo del derecho administrativo sancionador, los antecedentes que venimos y engranamos con lo que estábamos platicando el día de ayer. A la siguiente, por favor, vamos a ver 3 columnas. La primera donde está el IFE, pero vamos a detallar cómo quedó en 2014. Le damos a la otra diapositiva, por favor. Bien, estos órganos competentes antes de la reforma de 2014 de febrero, donde ya vino a evolucionar, pero ¿cómo entraba en aquel IFE? ¿Sí? Pues el IFE tenía el Consejo General, era el que conocía de las infracciones y en su caso imponía las sanciones. Se inicia el procedimiento y dicta medidas cautelares. Bien, después la Secretaría General, la Secretaría del Consejo General recibía el trámite y sustanciaba el procedimiento. Ese procedimiento que corresponda y elabora el proyecto de resolución. Cuando se ejerce la facultad de atracción, precisamente en los procedimientos iniciados en los órganos desconcentrados, como cuáles, en la comisión de quejas y denuncias, como los órganos estos desconcentrados. Pero en la comisión de quejas y denuncias se resolvía sobre la adopción de medidas cautelares. Se revisa y valora los proyectos de resolución que se presentan ante la Secretaría. También se turna al Consejo General los proyectos de resolución o se devuelve a la Secretaría General para algunas de sus observaciones. Y ya con los órganos desconcentrados, precisamente, pues que conocen y resuelven las denuncias relativas a la ubicación física o contenido de propaganda política o política o electoral impresa, pintadas
en bardas u otras diferentes a las transmitidas en radio y televisión, solo en los procedimientos especiales sancionadores. Muy bien. A la siguiente, por favor. Aquí vamos a analizar y vamos a ver precisamente cómo está ya el procedimiento especial sancionador. Con esta, en la siguiente vamos a ver la reforma constitucional, precisamente. Hablamos todo lo que estaba antes. Ahora sí, ya. El 10 de febrero de 2014, ¿qué fue lo que pasó? En la siguiente, el apartado de, lo decíamos desde ayer, el Instituto Nacional Electoral, mediante procedimientos expeditos en los términos de la ley, investigará, decía, va a investigar, pero también las infracciones a lo dispuesto en esta base e integrará el expediente para someterlo al conocimiento y resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En el procedimiento, el instituto podrá imponer, entre otras medidas cautelares, la orden de suspender o cancelar de manera inmediata las transmisiones en radio y televisión de conformidad con lo dispuesto o con lo que disponga la ley. El PES vino a tener esta vida porque lo importante de todo el PES, y lo decíamos desde el día de ayer, era suspender en ese momento o cancelar definitivamente de una manera inmediata cuando salían aquellos spots en radio y televisión, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues había calumnias, había tantas cosas que se iban dando y luego la iban procesando. Entonces, todo el conocimiento que se había dado, que se implementa precisamente en el procedimiento especial sancionador, busca obviamente empezar a trabajar para que tuviéramos, y lo dijimos ayer, el piso parejo. Eso era precisamente la razón de ser de este PES con la reforma que se hace, esta reforma constitucional del 10 de febrero de 2014, que se sometiera a conocimiento de la autoridad, pero ya del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Cuál era la finalidad? Precisamente, si nos ayudas ahí a darle otras dos diapositivas, la finalidad era principal del derecho sancionador electoral. La otra, que es esta. Bien. La finalidad principal del derecho sancionador electoral es prevenir las conductas que puedan vulnerar la normatividad electoral o sancionarlas cuando se hubieran producido. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto precisamente, no? O sea, el prevenir, no dejar que hasta después o que el daño se haga y se quede inmerso de que no pase nada. El PES precisamente lo que busca es que de inmediato bajar estos spots, tener estas medidas cautelares que son siempre muy importantes, porque de ahí se determina la autoridad administrativa con estas medidas cautelares de bajar, por ejemplo, el spot, de saber si está en tiempos muy cortos para que no vaya trastocando el ejercicio del proceso electoral. Para aplicar la sanción se requiere de un estudio del sistema normativo probatorio, ya un poco más detallado. Bien, el procedimiento especial sancionador viene a abonar precisamente dentro de los procesos electorales. La Secretaría Ejecutiva del Instituto por Conducto de la Unidad Técnica de lo Contencioso, aquí ya les vamos a decir cómo se va trabajando el PES, cómo llega, cómo abona, hacia dónde está, ¿sí? Y cómo se trabaja en las diferentes áreas o en las diferentes autoridades, cómo se trabaja en el INE y luego después cómo se va a la sala regional especializada y por último
ya el recurso de revisión precisamente que se tiene del propio PES, ¿no? Ya en la sala, en la sala superior. Entonces, dentro de los procesos electorales, la Secretaría Ejecutiva del Instituto, por conducto de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, instruirá precisamente el procedimiento especial cuando se denuncie la comisión de conductas. Primero, ¿qué comisión? ¿Qué conductas? A la siguiente diapositiva, por favor. Primero, cuando violen el 134, es muy importante señalar que cuando se viole lo establecido en el artículo 41 o en el octavo del párrafo 134, precisamente ya está el PES, debe de estar trabajando en esto, ¿no? La base del 41, el 134, la propaganda, todas aquellas situaciones que se puedan generar y desvincular de un piso parejo. También cuando contravengan las normas sobre propaganda política o electoral, y también cuando constituyan actos anticipados de pre-campaña o campaña. ¿Sí? Entonces, estamos hablando del artículo 41. ¿Qué dice el artículo 41, base 3? Dice que los partidos políticos nacionales tendrán derecho al uso de manera permanente de los medios de comunicación social. Los candidatos independientes, también los candidatos independientes, tendrán derecho de acceso a prerrogativas para las campañas electorales en los términos que establece precisamente la ley. Eso es el artículo 41, base 3. El 134. El 134 constitucional, precisamente el párrafo octavo, dice que la propaganda constitucional, ¿sí? Esa propaganda bajo cualquier modalidad es comunicación. La propaganda bajo cualquier modalidad es comunicación social. Que difundan como tales los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno. Deberán de tener aquel carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. Dice lo importante que es el artículo 134, que precisamente nos habla sobre la propaganda y nos dice que bajo ninguna modalidad podemos decir que no es comunicación social. ¿Por qué? Porque se difunden los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, siempre debe de tener aquel carácter institucional. Entonces, ¿y cómo lo entendemos cuando decimos ese carácter institucional o orientación social? Obviamente que en ningún caso, pero en ningún caso, esta propaganda debe incluir nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público. Eso es lo importante del artículo 134 constitucional, párrafo octavo. Nos dice, en ningún caso esta propaganda que se da de comunicación social precisamente nunca debe incluir nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público. Muy bien. Cuando hablamos, dale otras dos, por favor, para entrar a la sala regional. Ándale, esa. La sala regional especializada. La otra, esa. La sala regional especializada se encarga de imponer e individualizar las sanciones una vez desarrollado el procedimiento
con el INE, ¿sí? Esta es una dualidad. Recordemos que ayer platicábamos y decíamos cómo se hacía antes todas las cuestiones en el PES, se hacía en el INE y luego ya solamente lo veía la sala superior. Hoy vamos a ver que la primera instancia es entre el INE y la sala regional especializada. Esa es la primera instancia. Cuando se va a la sala superior, ya es la segunda instancia. Mucho de esto lo digo porque a veces en los tribunales electorales locales vemos que la primera instancia pues somos los que estamos en los estados y la segunda instancia es ya brincar a las salas regionales. Aquí la sala regional especializada que está llevando a cabo la sustanciación que acaba de hacer el INE es primera instancia, por eso lo quería comentar. Esta se encarga de imponer e individualizar las sanciones una vez desarrollado el procedimiento por el INE. Muy bien. Entonces, hasta aquí, pues estamos viendo un poco de donde nos quedamos ayer, que lo platicamos, que lo vimos, la historia. Pero en la siguiente diapositiva ya vamos a ver cómo se trabaja, hacia dónde nos va. ¿Sí? Esto es muy importante, este diapositiva. Por eso tenía tanto interés de que la viéramos, porque a veces como que al verla la podemos identificar más. Miren, el procedimiento especial sancionador, en el artículo 461, ¿cómo es? Pues se presenta, la conducta infractora se relaciona con la propaganda política o electoral, siempre que es en radio y televisión. En los estados, la autoridad electoral administrativa competente presenta una denuncia ante el INE. ¿Sí? El procedimiento relacionados con propaganda, es que si es calumniosa, solo inician en la instancia. Y aquí, si ustedes lo están viendo, está el artículo, el fundamento de cada uno de ellos para poder ir abonando, ¿no? El órgano del INE, precisamente, cuando recibe o promueve denuncias, remite inmediatamente a la UTCE. ¿Qué es la UTCE? La Unidad Técnica del Contencioso Electoral, ¿no? Para que esta unidad técnica, que ahorita me parece que está cefalada en el INE, es un trabajal enorme, esta dependencia, esta unidad técnica, o sea, tienen trabajo como no tienen idea, ¿eh? Y la verdad yo admiro mucho a todos los abogados, porque están cumpliendo en tiempo y forma, están sacando el trabajo tremendo, ¿no? Entonces, esta unidad técnica de lo contencioso electoral, se le entrega precisamente, se le remite inmediatamente para que examine las pruebas. Y ya de ahí diga, bueno, pues sí hay, sí se da, y cuando se actualice alguna de las causales establecidas en la LEGIPE, pues la Unidad Técnica de la Contención Electoral del INE desechará la queja o denuncia sin prevención. Pero también esta UTC, esta Unidad Técnica del INE, admite o desecha en no más de 24 horas, ¿sí? Posteriores a la recepción. Dígame si no es algo de verdad que se ha trabajado tanto para tener estos tiempos tan cortos, para darle certeza al procedimiento, darle esta legalidad a todo lo que está pasando, ¿no? Entonces, en esas 24 horas posteriores a la recepción, se admite o se desecha, ¿no? La unidad técnica considera, del INE, considera adopción de medidas cautelares. Vamos a pensar que dice, ok, vamos a entrar en las medidas cautelares y propone a la comisión de quejas y denuncias dentro de las 48 horas, ¿no? O sea, luego lo saca. Pero estamos viendo qué es lo que está pasando. Puse los cuadros primeros, pero cuando se actualiza, por ejemplo, en el cuadro cuarto, cuando se actualiza alguna de las causales establecidas en la LEGIPE, precisamente esta unidad técnica dice, a ver,
vamos a desechar la queja o denuncia sin prevención, o también el desechamiento se notifica al denunciante por medio, un medio expedito, ¿no? Dentro de las 12 horas. Tiene que ser rápido, tiene que hacerse con agilidad, ¿no? Y la resolución deberá confirmarse por escrito y del conocimiento de la sala regional especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Todo lo que se hace en el INE tiene que estar precisamente en una coordinación con la sala regional especializada. ¿Por qué lo decimos así? Sé que muchos de ustedes están en diferentes estados de la República Mexicana y a veces ahí es un poquito complicado lo que se hace en el OPLE y lo que se hace en el Tribunal Electoral. A veces por algunas cuestiones, algunas diligencias que se tienen que llevar a cabo o que no se llevaron a cabo, se regresa el asunto y se va tardando, entonces ya no es importante. Quiero hacer un paréntesis y por eso lo señalo. El PES es un procedimiento especial sancionador, es sumario, lo decíamos ayer, o sea, tiene que salir rápido, tiene que ser... Me ha tocado créanme que tengo buena memoria, pero sobre todo en algunos estados donde dura más de un año para resolver un PES. Entonces, ¿ya qué razón le dan? O sea, para lo que fue o para lo que se hizo, pues ya un año para resolverlo, si después de un mes ya es difícil. Imagínense un año o que ya haya pasado el proceso electoral. Entonces, mucho de estas situaciones es por ignorancia o porque no hay una coordinación importante entre el Tribunal Electoral y el Instituto Estatal Electoral. Lo estamos diciendo ahorita a nivel federal, ¿no? Y a nivel federal hubo un poquito difícil situación al principio en la sala especializada, pero con lo atinado que fueron las personas que estuvieron en un lado y en otro, empezaron a funcionar de una manera más ágil. Quiero decirles que a veces en algunos estados, como un sistema que se tiene en INE con la sala, se está viendo incluso desde la sala especializada el asunto, cómo se está sustanciando en el INE, y luego hay preturnos para que lleguen y que ya sepamos quién lo va a resolver o quién lo está viendo y se lo van a remitir. También puede decirle al INE como te falta esta prueba, solicítala, vela. ¿Por qué? Porque trabaja como, en esto el INE trabaja como un ministerio público, ¿no? Ellos son los que están llevando, recabando todas las pruebas, juntan, pueden hacer sus conclusiones y mandarlas a la sala regional. Entonces, es muy importante que vaya bien fundamentado con todas las pruebas el expediente para que cuando llegue a la sala regional, en el tiempo que lo marca la ley, puedan estar resolviendo y no tenga que regresárselo para que por la falta de sustanciación en el proceso o algo que le pudiera faltar, ¿no? Entonces, es muy importante señalarlo. ¿Por qué? Porque cuando se admite, se emplaza las partes, la audiencia de pruebas y alegatos debe ser dentro de las 48 horas posteriores. O sea, se debe informar al denunciado la falta imputada y se dará traslado con denuncias y anexos. Todo. ¿Sí? Y ahora sí, entonces al final la unidad técnica, cuando considere la opción de medidas cautelares, bajar los spots o la propia comisión de quejas y denuncias dentro de esas 48 horas. Y esto se puede hacer, esto se podrá hacer impugnado, ¿verdad? Lo que ellos hagan, impugnado ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por medio del recurso de revisión. Bien. ¿Sí? Esto es muy importante y la verdad que a veces tomamos un poquito más de tiempo,
Pero me gustó mucho esta presentación que hizo un compañero ayer en la escuela judicial y que no me gusta moverle porque está muy claro con los cuadros y te va enseñando con las flechas qué es lo que sigue. Hasta aquí, ¿tienen ustedes alguna duda? ¿No? Bien. Esta siguiente diapositiva también es muy importante porque es el procedimiento. Esta que estamos viendo ahorita es la que se hace dentro del INE, ¿eh? Por eso es, si le pueden tomar una foto, es lo que se hace dentro del INE. La siguiente es lo que se hace dentro de la sala regional. ¿Sí? Entonces, cuando se presenta todo lo de la denuncia en el INE, y aquí está el fundamento en cada uno de ellos, ¿no? ¡Pum! Ya está. El procedimiento especial sancionador, artículo 471 de la presentación de las quejas o denuncias, y esto es lo que se hace. Eso es el INE, lo interno del INE. Pasemos a la siguiente diapositiva, que es el procedimiento especial sancionador de la sala regional especializada. Si me apoyas con la siguiente. Exacto. Esa mera, fíjate. Aquí, cuando llega el expediente del INE a la sala regional, ¿qué es lo que pasa? Recibido el expediente, el presidente de la sala regional especializada se lo turna al magistrado oponente. ¿Sí? Ojo aquí, en muchos estados varía, no es una regla. Muchas veces la presidencia desecha. Aquí en la sala regional especializada no. Aquí, si hay un preturno, se le marca para que el magistrado que va a ser el ponente sea aquel que proponga el desechamiento. Y en muchos estados la presidencia desecha. ¿Sí? Ahí hay que tener mucho cuidado porque los turnos juegan a veces en contra, ¿no? Entonces, el magistrado ponente le toca radicar la denuncia y verifica el cumplimiento por parte de la autoridad administrativa que haya cumplido con todos los requisitos de ley. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Y aquí lo estamos viendo, el 476.2 de la LEGIPE, cómo viene el inciso A, B, C, ¿sí? Todo así el caminito. Entonces, cuando el magistrado oponente ya radica la denuncia, verifica el cumplimiento por parte del INE, todos los requisitos de ley, bueno, entonces ahora sí dice, a ver, ¿hay omisiones o deficiencias? ¿Sí? Si hay omisiones o estas deficiencias en la integración o tramitación del expediente, o violación a algunas reglas de ley, realiza o ordena al INE las diligencias para mejor proveer y señalar el plazo para llevarlas a cabo. Permítanme tantito en esto. A veces en los PES, cuando sale esto, muchas veces se habla, por ejemplo, en Facebook, que no se le dio la información, que si se presentó o no se presentó. Entonces, el magistrado oponente tiene que revisar, ¿se cumplió o no se cumplió? ¿Hay omisiones o hay deficiencias en esta integración de la tramitación del expediente? Hubo violaciones, ¿no? Al procedimiento, hubo violaciones a las reglas de la ley, entonces, de ahí ya empiezan a ver precisamente que se pueda llevar y se le ordena al INE de nuevo, precisamente que lleve a cabo todas aquellas audiencias o aquellos requerimientos que le solicite la sala especializada para que pueda tener mayores pruebas para poder integrarlo mejor y así resolverlo, ¿no? Bueno, de ahí, precisamente de este paso número 3, brincamos al paso 4. Si persiste, si llega a persistir la violación procesal, el ponente puede poner
unos medios de apremio. ¿Sí? Se pueden señalar algunos medios de apremio en esto, ¿no? Bueno, ¿cómo puede ser una multa, ¿no? Entonces de ahí se brinca, una vez integrado ya el expediente, ahora sí vamos a pensar, ya se cumplió con todas estas cuestiones, ya se cumplieron con las omisiones, las deficiencias que se pudieron dar en esta integración, si persistió alguna situación y se pudo poner, se señaló algún medio de apremio, bueno, pues ya se cumplió toda esta etapa. Brincas precisamente, y ya que tengas integrado tu expediente, dentro de las 48 horas siguientes, a partir del turno, ¿sí?, el magistrado ponente pone a consideración del Pleno de la Sala Regional Especializada el proyecto de resolución. ¿Sí? Entonces, vean lo rápido que es todo esto, ¿no? O sea, a ver, vamos sacándolo, vamos viendo, ¿por qué? Aquí, y luego, en la última etapa, se tienen 24 horas a partir de que se distribuye, se comparte el proyecto de pleno para que se resuelva en sesión pública. Entonces, todo esto se hace precisamente en la sala especializada. Y como señalamos ahorita, hay algunos compañeros que acabo de saludar de los diferentes tribunales electorales de las entidades federativas, y aquí precisamente estamos viendo que se cumple pues de manera muy similar, y cómo se lleva con los diferentes OPLES toda esta situación. Entonces, no es una regla general, pero sí se tiene que cumplir. ¿Qué pasa? Tienen que ver, y ahorita lo decía, imagínense un asunto donde hubo violencia política en razón de género y se tarda para resolverlo 13 meses. Pues imagínense en 13 meses, ahorita lo decía desde el inicio, pues entonces ¿para qué lo quiero resolver? Si después de 13 meses, pues ya que nos toca, ¿no? Entonces, sí es también muy importante en todo esto la coordinación que se debe de tener, la relación de trabajo, precisamente, no es una subordinación, cada quien tiene una función muy especial que hacer. El INE tiene su función a través de esta unidad técnica, a través precisamente de la en este departamento de denuncias, quejas, pero también la sala regional. Entonces, estamos llevando un proceso en el cual está la sala regional especializada sobre sobre el INE, para ver que se vaya llevando bien, para que cuando a él le toque, pueda resolverlo en estos tiempos. Ustedes verán los tiempos, ¿sí? O sea, muy cortos, demasiado cortos. ¿Por qué? ¿Por qué son así? ¿O por qué? Pues obviamente en días y horas todo, en proceso electoral todos los días y horas son hábiles, pero para que no se detenga el juego de la política, se pueda llevar a cabo y siga. ¿Sí? Entonces sacamos de ver todo el trabajo que se hace dentro del INE, y luego acabamos de ver todo el trabajo que se hace dentro de la sala regional especializada. Bien, alguien me dice a veces, oye, es que 48 horas para que el magistrado ponente, su ponencia, tenga tiempo de estar resolviendo, o sea, te llega un asunto y ya de que lo admites tienes 48 horas para hacer tu proyecto y no lo metes 24 horas, una resolución. Por eso a veces el sistema que se tiene de coordinación es sumamente importante, porque el magistrado ponente, con los diferentes turnos que se están dando, va conociendo desde que se tiene el asunto en el INE. ¿Sí? Los tribunales electorales a veces se han puesto
que se tiene un sistema en el cual se están subiendo los diferentes medios de impugnación que están llevando a los soples, que el Tribunal Electoral los está viendo. Y con estos preturnos ya sabes cuál te toca y lo estás viendo, o puedes asignar a un secretario para que vaya revisando, que se vaya cumpliendo con todo lo necesario y que cuando ya te llegue no te vaya a ahorcar a ti el tiempo. O pateas el bote regresándoselo y luego después recibiéndolo. Entonces acuérdense que la justicia debe ser pronta y expedita. De esa manera es como podemos ser garantes de la democracia en nuestro país. Bien, ¿alguna duda de esta cuestión interna que se tiene en la sala regional especializada? Ojo, las 24 horas son muy importantes, ¿eh? Se tienen que cumplir dentro de estas 24 horas, poder mandar. Hay una excepción, cuando sea de urgencia, sí se puede convocar antes. ¿Sí? Bien, ok, vamos a pasar a la siguiente para conocer la cadena impugnativa. En esta siguiente diapositiva, como lo mencionamos hace ratito, la cadena impugnativa inicia en el INE. ¿Por qué? Porque el INE es aquel que recibe la queja, admite o desecha. ¿Sí? Si procede o no procede las medidas cautelares, obviamente señala y dice, pues si procede, las aplico, no procede, bueno, desecho, ¿no? Si admite, celebra audiencia, elabora informe circunstanciado con conclusiones y remite el expediente. Ese es el trabajo del INE, por eso lo ponemos aquí. De todo lo que hablamos, que ya pusimos internamente, pero con una carátula de una cadena impugnativa, ¿qué hace el INE? ¿Qué hace la sala especializada? Que estas dos, ahorita lo señalamos muy bien, es la primera instancia. Recibe queja, admite o desecha. Si proceden las medidas cautelares, las ponemos. Si admite celebrar audiencia, pues elabora el informe circunstanciado con conclusiones y lo remite al expediente. Allá, la sala especializada lo que hace es que si el INE desecha, pues se le debe de informar a la sala. Entonces, cuando se recibe el expediente, la sala especializada verifica los requisitos y puede ordenar diligencias, como le decíamos ahorita, puede ordenar diligencias. Oye, no me contestó Facebook. Oye, no me ha contestado, no me han dicho esto, no el otro. Entonces, si no está esa prueba, te lo voy a regresar, ¿no? O sea, es mejor que la saquemos. Entonces, ya cuando se ordenan todas las diligencias, ya está, elabora el magistrado oponente su proyecto, lo somete en esas 48 horas, lo somete a pleno, en 24 horas resuelve precisamente la sala regional especializada. Muy bien. Ayer decíamos, salió ayer la convocatoria para la magistrada, ¿no? Que ya deja su lugar. Ahí termina la primera instancia. Vámonos. Se inconforman con la resolución que da la sala especializada. ¿Qué pasa? Conoce y resuelve sobre las impugnaciones de las medidas cautelares. La sala superior conoce de las impugnaciones en contra de las resoluciones de la sala especializada. Entonces, es muy importante estar así porque se tiene que tener alguien que también revise, ¿no? Que alguien revise a la sala especializada. O sea, en estos tratados internacionales que tiene México firmados, hay una columna vertebral de impugnaciones que no solamente debe de haber una instancia, sino que debe de haber dos instancias, ¿sí? Entonces, sí es importante decirlo porque si el INE solamente integra, quien resuelve la sala especializada, exacto, ya concluye la magistrada Gabriela Villafuerte, ya
saca la resolución, hay una oportunidad de inconformarse precisamente en la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Hubo muchas veces donde estaba revocando mucho la sala superior a la sala especializada. Entonces, se tuvieron que sentar los magistrados para ponerse de acuerdo y ver cuáles eran las situaciones que se estaban dando. Y una de ellas era, la verdad, el poco tiempo que tiene la sala especializada para estar resolviendo. Entonces, obviamente, pues, vamos a conocer enseguida del recurso de revisión del procedimiento especial sancionado, pero pues ya no son los tiempos tan rápidos como lo tiene la sala especializada, ¿sí? Entonces, eso era lo que se estaba dando. Bien, entonces, ya vimos de manera individual lo que hace el INE, lo que hace la sala especializada, y luego vemos esta cadena impugnativa. El artículo 109, que es la siguiente diapositiva, por favor, si me apoyas, es donde nos habla sobre el recurso de revisión, precisamente, aquí lo tienen ustedes en su pantalla, el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador. Entonces, aquí es muy padre y no lo presentan. ¿Por qué? Porque nos dice cuándo procede el recurso de revisión respecto del procedimiento especial sancionador previsto en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Este es el que va de las sentencias de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral. Este recurso es precisamente aquellos que se inconforman entre la resolución de un PES de la Sala Especializada, presentan el recurso de revisión para irse a la Sala Superior a que sea revisado precisamente ese proyecto, esa sentencia. También revisa la Sala Superior con este recurso de revisión las medidas cautelares. Acuérdense, cuando pueden ser medidas cautelares que no es especializada, ¿sí? Y ahí nos lo dice precisamente las medidas cautelares que emite el instituto, a que se refiere el apartado de base 3 del artículo 41 de la Constitución, que ahorita lo hablamos ampliamente, y si ustedes lo recuerdan precisamente, el artículo 41 nos habla, los partidos políticos nacionales tendrán derecho al uso de manera permanente de los medios de comunicación social. Los candidatos independientes tendrán derecho de acceso a prerrogativas para las campañas electorales en los términos de la ley. Bien, eso maneja el artículo 41 y también este procedimiento precisamente es el que se puede dar en sala superior por el desechamiento que emite el instituto a una denuncia. La sala superior será competente para resolver de este recurso precisamente. Y luego, pues ya no hay más para leer. Ya lo que resuelva la sala superior, pues con eso nos quedamos, ¿sí? Bien. Entonces es importante el artículo 109, cómo es y sobre qué basa el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador, ¿sí? Seguimos en la siguiente diapositiva, hablamos del recurso de revisión del procedimiento especial sancionador, el plazo y cuánto tiempo tiene, ¿sí? ¿Cuánto tiempo tiene la sala? El plazo para impugnar las sentencias emitidas por la sala especializada del Tribunal Electoral referidas en el presente artículo será de 3 días, contados a partir del día siguiente, precisamente al en que se haya notificado la resolución correspondiente, con excepción del recurso que se interponga en contra de las medidas cautelares emitidas, que ese va a ser por 48 horas, contadas a partir de la imposición de dichas medidas. ¿Se acuerdan que el día de ayer platicamos de los términos en días y en horas? Aquí lo estamos manejando, ¿no? Bien, ya estamos cerrando, porque sé que es pesado después de la hora de comida
entenderle a todo esto, pero la verdad que es muy importante saber para qué son los plazos, porque este es precisamente el que te va a llevar, es este medio de impugnación, el PES, es el que va marcando la pauta mucho a lo largo de todo el proceso electoral. Y vamos a cerrar con dos diapositivas muy importantes que va a hablar de las causales de nulidad del artículo 41 constitucional. Y hasta dónde va, ¿no? Las sanciones, ¿cómo va, no? Al siguiente, por favor. La ley va a establecer el sistema de nulidades. Sí. Estas nulidades de las elecciones, tanto federales o locales, por violaciones graves, dolosas y determinantes. Ojo, vean esto de determinantes. Mucho de lo que se habla en materia electoral tiene que ver con esta palabra, que sea determinante, ¿sí? Que sea determinante. Mucho de ustedes lo van a ver siempre cuando estén viendo medios de impugnación, cuando nos habla precisamente de, oye, es que cuando excede el gasto público por más del 5%, o cuando que pueda ser determinante y la ventaja del primero y segundo lugar es menos del 5%. O sea, la determinancia tiene mucho que ver en materia electoral, ¿sí? Si le ganaron por 40 puntos y se pasó en propaganda, no es determinante. Y aquí, en otra plática lo iremos a ver, pero no quiero dejarlo fuera. También, ¿quién determina la determinancia? Con este juego de palabras, la determinancia, ¿quién la debe de decir? ¿Quién es el que va a presentarla, no? ¿O a quién es la carga de la prueba para decir de la determinancia? Y ese es un tema también muy interesante. Bueno, cuando estamos hablando de estas causales de nulidad por el artículo 41 precisamente, que se refiere a la comunicación social, donde decimos precisamente las nulidades de las elecciones federales o locales por estas violaciones graves, dolosas, determinantes, deben de ser en 3 casos. Primero, que se exceda el gasto de campaña por un 5% del monto autorizado. ¿Sí? O sea, te puedes gastar 5, pero te excedes del 5, vamos buscando aguas. Y es grave, es dolosa y va a ser determinante. Cuando se compre o adquiera cobertura informativa en tiempos de la radio y de la televisión, fuera de los supuestos que dice la ley. ¿Cuáles son los fuera de los supuestos que dice la ley? Pues lo que tiene cada uno de los partidos, de lo que se haya señalado dentro del partido que tenga cada uno de los candidatos y que haya sido obviamente a través del INE de las diferentes pautas señaladas y marcadas para llevarse a cabo. Bien. Y tercero, se reciban o utilicen recursos de procedencia ilícita o recursos públicos en las campañas. Aquí quiero ser también señalar, es muy difícil ver los recursos cuando son de procedencia ilícita, pero no imposible, sí se puede dar. Muchas veces el problema de estas nulidades en esto es que el dictamen que hace el INE lo hace ya, pasa todo y obviamente es una carga enorme, pero la fiscalización se va hasta el final. Cuando los tribunales electorales locales, muchas veces me ha tocado que por los tiempos que tienen acotados para resolver las diferentes impugnaciones que se les han presentado, muchas veces se pronuncian por todo excepto por la fiscalización, por esto que pueden de haber sido que rebasen o no el 5% del monto autorizado, pero también si son de procedencia ilícita, porque el INE tarda
en toda esta tarea que tiene, pues al final busca la fiscalización y la cadena impugnativa tiene que seguir. Entonces, los tribunales electorales lo que hacen es que resuelven y dejan a salvo los derechos en este apartado de la fiscalización, ¿sí? En esto donde los recursos pueden ser de procedencia ilícita o que se haya pasado más del 5%. Entonces, para poderla impugnar, pues ahí hay que tener ese tiempo muy, muy acotado. Bien, y nos vamos a la última de las diapositivas, precisamente, cuando hablamos de las nuevas causales de nulidad. Y ahorita señalaba, ¿no? Del artículo 41 constitucional. En esta determinancia, precisamente, cuando dichas violaciones deberán acreditarse de manera objetiva y material. ¿Sí? Se presumirá que las violaciones son determinantes cuando la diferencia entre la votación obtenida entre el primero y segundo lugar sea menor al 5%. ¿Sí? Me explico. Es determinante que exista, debe ser objetivo y materialmente, ¿verdad? Pero se debe de presumir esta violación cuando la diferencia entre el primero y segundo lugar, ¿sí?, sea menor al 5%. Si es mayor, ya no es determinante, no deja de ser una violación, pero ya deja de ser determinante. ¿Sí? Yo quise hablar sobre la determinancia ante los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando hice mi examen precisamente para la Sala Regional de la Ciudad de México, porque para mí es muy importante este tema de la determinancia y señalar cuándo es la carga de la prueba para uno y cuándo es la carga de la prueba para el otro. Y cuándo la fiscalización te va a estar pasando el 5% y cuándo es determinante cuando en primer y segundo lugar la diferencia es menos del 5%. Y fíjense lo importante que es aquí. En caso de nulidad de la elección, se convocará a una elección extraordinaria y si esto pasa, que hay determinancia y que hubo infracciones reales, la persona que violó la ley no podrá participar en la elección. Esta persona es sancionada y una de las sanciones que corresponde es precisamente negarle la oportunidad de participar en la siguiente elección extraordinaria que se está convocando. Muy bien, como ustedes lo vieron, es un tema apasionante, es un tema importante que nos ayuda y nos abona a darle mayor amplitud, conocimiento a la materia y que es el que va día a día para poder llevar un piso parejo dentro de un proceso electoral. Hasta aquí está la presentación, me dio mucho gusto saludarlos, verlos, pero ya vi que me están levantando la mano. Adelante. Yo solo quería comentar, doctor, que acá en el estado de Veracruz también está, bueno, implementado como causal de nulidad si exista violencia política en razón de género de una de las candidatas. Y sí se dio en el 2021. Exacto, mira, Veracruz y Sala Jalapa han determinado cosas muy interesantes en BPG, y tienes toda la razón, y ha abonado mucho a la democracia que ha tenido. Y esta misma situación, pues obviamente tienes Veracruz, pero la Sala Jalapa pues tiene Chiapas, tiene Oaxaca, Tabasco, entonces, sí, todas estas que se van, y se ha dado mucho, y claro, el PES ha venido mucho a avalar todas estas situaciones porque BPG ya entra también por a través del PES. Tienes toda la razón. Y hablando de lo de determinancia del 5%, a ver si no me adelanto tal vez algún tema, siempre teníamos en discusión en la ponencia con el magistrado Odín que si cuando excedías el porcentaje de gasto de campaña, pero que no era determinante porque había una diferencia de 5% entre el primer y segundo lugar, pero siempre decíamos,
pues si más va a gastar el candidato, más va a abrir esa, o va a alejarse esa brecha, entonces va a decir, bueno, si gasto más, amplío la ventaja porcentual con mi contrincante, y pues entonces no va a ser determinante. Entonces siempre decíamos como que, ¿en qué punto influye eso, afecta eso, ¿no? O sea, ¿cómo poder saber o calcular eso? Fíjate que como dices tú, adelantarte a un tema, pero es que el tema te da para seguirlo. Yo hice una comparación que hicieron la Sala Jalapa y la Sala Ciudad de México. Precisamente lo que tú estás diciendo. A ver, o sea, entre más gasto, pues más diferencia te voy a ganar para que no esté. O sea, deja de ser determinante, pero sigue siendo una ilegalidad. ¿Me explico? Entonces, simplemente la carga de la prueba ya se la revierte, porque aquí si tú te pasaste y la diferencia es menor, entonces la carga de la prueba es para el primer lugar, ¿sí? Si ya no es determinante porque la diferencia es del 6 o del 7, ¿sí? La carga de la prueba es para el segundo lugar. Pero si el segundo lugar tiene las pruebas y lo acredita, se ha bajado. Y la Sala Ciudad de México lo ha hecho. Y eso me gustó. Entonces, la determinancia no necesariamente se acaba con el delito o con la ilegalidad, para decirlo de una forma más correcta, ¿no? Sino que ahí está. Entonces, nomás, es para fines prácticos sacarlo, pero sigue siendo una ilegalidad, ¿no? Muy bien. ¿Alguien más que quisiera participar? Bien, la presentación, ustedes ahí la tuvieron, la vieron. Discúlpenme, la tecnología no se me da mucho y luego a veces que ando viajando no la puedo sacar, pero sí ayer quise sacar todo lo que era la teoría para hoy enfocarnos precisamente con estas presentaciones, decir qué es lo que hace el INE, la importancia de que tiene y de la gente que debe tener la unidad técnica de lo contencioso electoral, lo que se hace en la sala especializada, porque esto se repite en los tribunales electorales. En cada una de las entidades federativas, el tribunal electoral y los OPLES van de la mano para poder resolver. Hay situaciones de verdad que, híjola, ¿no? O sea, se pasan. Me tocó este procedimiento especial sancionador de BPG de 13 meses que duró un magistrado en poderlo sacar. Entonces, pues no. La funcionalidad de este procedimiento y a voz y pensamiento de lo que había hecho el anterior presidente del INE, ¿no? Era prevenir que pasara algo, bajarlo luego, no dejarlo que corriera, pero al final, pues debe de haber una sanción si hay una ilegalidad. Lo que hubo o lo que ha habido en algunas ocasiones es una caducidad de instancia porque nunca lo sacan. Y eso está complicado, ¿no? Pues yo les agradezco mucho su atención. Si ustedes no tienen alguna otra pregunta, como siempre, estoy a sus órdenes. Y gracias a nombre de la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, precisamente por ayudarnos y por estar siempre presentes en estos. Juntos ustedes y nosotros creamos democracia para México. Muchas gracias. Hasta la próxima. Nos vemos. Hasta luego. Gracias, doctora. Hasta la próxima. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.